Se lo podemos preguntar justamente a nuestro próximo invitado, Juan José Carvajales. Tiene la gentileza de atendernos. Juan José, Sergio Ferreira es mi nombre. Desde el programa o desde el streaming de ATP te estoy saludando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes, gracias por llamar. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ha sido favorable el RIGI para el común de los mortales en el país, Juan José? Bueno, no diría eso porque tal vez falte tiempo todavía para verlo concreto, pero sí ya se va delineando un contorno bien nítido de lo que se va configurando como inversiones dentro del RIGI. Recordemos que se trata de un régimen de incentivo que da el gobierno a través de exenciones fiscales y estabilidad tributaria por 30 años, a cambio de inversiones que tienen que, por cada proyecto, tienen que subir de un estándar mínimo, que son 200 millones de dólares. Todos los números que vamos a hablar ahora son en millones de dólares. Entonces, esos 200 millones por proyecto es el piso para poder ingresar, y de ahí para arriba va creciendo proyecto a proyecto. ¿Qué tenemos al día de hoy? Por un lado, ya pasaron casi 2 años de RIGI, empezó a funcionar en agosto de 2024, recordamos, con la ley de bases. Y este año se extendió por un año más. Tenemos hasta julio del año que viene. Entonces, al día de hoy hay 16 proyectos aprobados y hay 20 más, por lo menos 20 más, que están en trámite. Recién ahora el Ministerio de Economía publicó en una página oficial todos los proyectos consolidados hace una semana. Es algo bien flamante. Entonces ahora hay un poco más de certeza de los proyectos aprobados, que se conocían porque cada proyecto tiene una resolución del ministerio, y un poquito más de los proyectos en trámite, que ahí, como no hay todavía una norma para cada proyecto, simplemente hay una solicitud que se está gestionando en el Ministerio de Economía. Bueno, tal vez los detalles no son públicos todavía. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio? De estos 16 proyectos aprobados, tenemos que entender que hay tipos de inversión, diferentes niveles de inversión por cada proyecto. Cuando una empresa presenta el proyecto, tiene que subir esos 200 millones, entonces dice, bueno, voy a invertir, supóngase, 300 millones en este proyecto. Ok. Y el gobierno le dice, el 40% de esos 300 millones lo tenés que invertir en el año 1 y el año 2, los 2 primeros años, el 40% de ese monto de inversión. Entonces, a la inversión del año 1 y 2 le llamamos inversión inicial. Al resto, con el 60% que falta, le llamamos inversión mínima, que se va a tener que completar en un plazo que varía según cada proyecto. Ahí no hay un estándar único, sino que puede cambiar. De los proyectos aprobados al día de hoy, el más lejano, o sea, el más extenso en el plazo, llega a 2035, ¿no? O sea, uno puede tener, 10 años más para completar la inversión. Claro. Cuando son grandes inversiones, como por ejemplo hacer un gasoducto, un oleoducto o todo el sistema de licuefacción para vender GNL. Pero después hay una tercera inversión. Tenemos la inicial, año 1 y 2, tenemos la mínima, que es obligatoria, y si no la haces tiene penalidades en ese plazo. Y después hay una tercera inversión, que esta varía de proyecto en proyecto, y que es cuando la empresa dice, más allá de lo que me obligo, yo voy a invertir un plus, un adicional. Sí. Y a eso le llamamos inversión total. Pero la diferencia entre la mínima y la total es una diferencia cualitativa, porque si la empresa no realiza esa inversión, no tiene penalidades. Con lo cual, podemos interpretar que se trata de una inversión probable, que podría estar como podría no estar. Incluso podría llegar a ser mayor porque el proyecto se puede ampliar, claro. Entonces se sigue invirtiendo en el mismo proyecto. Entonces, si sacamos las cuentas de los proyectos aprobados el día de hoy,
tenemos a números redondos unos 9 millones de inversión inicial, año 1 y 2, unos 13 o 14 mil millones de dólares, estamos hablando, en la inversión mínima obligatoria, que eso va a suceder sí o sí. Entonces estamos hablando de eso, 14 mil millones de dólares que van a aparecer. Y después, si yo subo la vara a la inversión total, ahí ya llego a los 20 mil millones de dólares, que eso es un monto realmente relevante para nuestro país. Ahora, eso ya está aprobado, estás adentro del RIGI, la inversión la tenés que hacer, te la voy a controlar. Y eso va a ser, ahí sí, la respuesta a tu pregunta. Eso es actividad, eso es recaudación, eso es empresas proveedoras y es exportación, porque muchos de estos proyectos son para exportación, tienen destino a exportación, entonces ahí van a ingresar dólares. Y esto va a ocurrir con estos proyectos y con los que se sigan aprobando en adelante, que si uno hace la cuenta de los proyectos en trámite y supone que todos esos se van a aprobar en algo parecido a como se presentaron, ¿no? Estamos hablando de más de 100 mil millones de dólares. O sea, algo que en Argentina no pasó en ese corto plazo. Claro. Ahora, cuando vemos esa foto, podemos sacar varias conclusiones. Por un lado, el RIGI va a representar un flujo de inversión estrepitosa. ¿Para cuándo? Para el corto plazo, porque es el sesgo del régimen. Entonces, esto lo va a... Digamos, ¿quién va a disfrutar de las mieles del RIGI? Las empresas que están adentro, obviamente, las provincias donde se afinquen las inversiones y el Estado Nacional, obviamente, porque ve más recaudación, ve más ingresos de divisas, y eso va a ocurrir con este gobierno, el tiempo que le queda, y con el próximo gobierno, porque necesariamente las inversiones van a estar en el año 2, 3 y 4, porque según cómo vayan entrando los proyectos. Entonces, no sabemos quién va a ser el próximo presidente, pero seguramente quien sea, el mismo que reelija u otro a derecha o a izquierda, va a tener los beneficios de esa gran inversión inicial. Ahora, cuando uno mira un poco más allá en el horizonte, se encuentra ya con algunos nubarrones, digamos, no son todas mieles. ¿Por qué afirmo esto? Porque la inversión que queda ya va a ser un poco más ralentizada, pero además los proyectos de exportación van a dejar de liquidar divisas en el mercado de cambio a partir del cuarto año o del tercero si son los grandes proyectos de largo plazo. Entonces, uno de los principales beneficios del RIGI, que es el acceso a divisas, bueno, no va a ser tal a partir de ese mediano plazo. Y luego el otro aspecto, que es el más criticado del régimen, es que no tracciona aguas abajo, que era tu pregunta inicial. Sí. Porque si bien hay un 20% de participación de empresas locales, de servicios, proveedoras, todo lo que llamamos el entramado o el agregado de valor, ese 20% de participación está sujeto a 3 condiciones. A que el bien o el servicio a contratar se preste, comparando con empresas internacionales que pueden ofertar, comparando en calidad, precio y plazo. Entonces, es una situación compleja para nuestras empresas nacionales competir. Lo acabamos de ver la semana pasada con un proyecto de minería, ¿no? De un campamento a montar en un gran proyecto de cobre, donde la empresa nacional perdió ante una empresa de China, ¿no? En una competencia. Que por un lado está bien, vos decís, bueno, que gane la más económica, pero va a ser difícil competir con una economía abierta, con una China que subsidia su producción y cuando empresas acá que tienen que pagar todos los costos tributarios, etcétera, ¿no? Y no hay una política de apoyo, incentivo o seguimiento. Ese es el panorama del RIGI. El gobierno lo presenta como algo auspicioso y realmente esas inversiones son cuantiosas. Pero hay que decir, en primer lugar, que hay solo 2 sectores que están traccionando esa inversión. Por un lado, petróleo y gas, y por el otro lado, minería. Que en petróleo y gas son todas empresas locales que están en vaca muerta.
o empresas internacionales ya radicadas hace tiempo en Argentina. No hay inversión extranjera directa cuantiosa. Sí la hay en minería, ¿no? Para los grandes proyectos de litio y cobre. Ahí sí hay compañías de Canadá, de Australia. O sea, las grandes mineras internacionales están llegando a nuestro país. Y ese es el RIGI. Eso es lo que vamos a esperar de acá a un tiempo, que lleguen grandes inversiones, pero con estos beneficios detrás, ¿no? Con una baja de tributación en ganancia, con baja en derechos de exportación, eliminación a partir del cuarto año, con libre disponibilidad de divisas, con poca participación del entramado productivo local, ¿no? Ese va a ser el cuadro de situación, a lo que se suma la novedad, que es el Super RIGI, sí, que es un nuevo proyecto que ha presentado el gobierno y está en el Congreso, no para actividades que ya existían, sino para nuevas actividades de frontera tecnológica. El caso prototípico son los data centers para inteligencia artificial, pero hay otros ligados a la industrialización de bienes primarios, fabricación de paneles, de baterías, de autos eléctricos, industrialización de minerales. Bueno, digamos, eso sería una gran novedad para nuestro país, poder concretarlo. No solo sacar el litio, sino hacer una batería. Es muy complejo que se vaya a realizar. Pero otra vez, en ese régimen que está tratando el Congreso ahora, no había en el proyecto del Poder Ejecutivo ninguna mención a participación de empresas locales, a transferencias de tecnología, a creación de valor, a participación de el I+D, las universidades nacionales, etcétera. En comisión de diputados se agregó una cláusula parecida a la del RIGI, que sigue teniendo ciertas falencias, pero bueno, se hizo esa mejora, algo mínimo, pero se agregó. Vamos a ver qué pasa en el recinto y qué pasa después en el Senado. Juan José, ¿cuál es la provincia o cuáles son hoy las provincias que más se están beneficiando con esto? Ya que mencionaste que justamente una de las instancias que puede llegar a mejorarse son los estados provinciales. ¿Cuál es la provincia que pica en punta con esas inversiones que van a recibir o cuáles son las provincias si existe más de una? Bien, eso a veces no es fácil saberlo. No es que saberlo, sino determinarlo, porque el RIGI es por proyecto. Yo te presento un proyecto. Entonces me dice, bueno, ¿dónde está radicado el proyecto? Entonces, esa es la provincia. Hay proyectos que son de infraestructura, que atraviesan más de una provincia. Claro. Un oleoducto, un gasoducto, etc. Y después hay proyectos que traccionan proveedores que son de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, aunque estén radicados en la cordillera, ¿no? Pero bueno, yo tengo que asignar la inversión, la tengo que asignar a Catamarca, aunque después eso sí fluya para otras provincias, porque las empresas están en otros conurbanos industriales, llamémosle. Ahora, si uno se rige por dónde está radicado el proyecto, hoy la provincia número 1 es Río Negro, porque solo 2 proyectos pasan por esa provincia, pero son los 2 más importantes. Un oleoducto de YPF que se llama VEMOS, Vaca Muerta Oil Sur, y el otro proyecto es el de los barcos de GNL, que van a estar los 2 en la costa del Golfo San Matías. Proyectazo los 2. Los 2. Por eso Río Negro está a la cabeza. Después vienen las provincias mineras, ¿sí? Todas las provincias del noroeste cordillerano, sacando La Rioja, que no tiene ninguno, el resto, Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza, San Juan, esas son las que vienen en ese pelotón. Y cuando uno mira lo que va a llegar, lo que viene detrás, ahí va a haber un cambio, porque la que va a ser número 1 indiscutido va a ser Neuquén. Y eso porque en febrero de este año, al día siguiente de Carnaval, el gobierno dictó un decreto con 3 objetivos. Yo creo que había 2 y después se le sumó un tercero por la ventana. El primero era extender el RIGI por un año más, que se sabía que iba a suceder.
ya estaba previsto en la ley, o sea, era una delegación del Congreso al Poder Ejecutivo. El segundo era hacer adecuaciones a la reglamentación, mucho en tema de proveedores, cosas, digamos, detalles, llamémosle, que siempre van surgiendo en el camino. Pero se le agregó una tercera pata a ese decreto, que fue ampliar o extender el RIGI a un sector que había sido excluido originalmente, que es el upstream petrolero, es decir, la captación y producción de petróleo y gas básicamente no convencional, en tierra. Puede ser convencional, pero lo que va a picar en punta es el no convencional. O sea, el shale de Vaca Muerta, sobre todo el petrolero, porque si vos sacabas gas, que después lo metías en un gasoducto, lo licuabas y se iba a exportación, ese gas entraba. No entraban los líquidos asociados y había mucha discusión ahí. El gas, vos sabés, es gas rico. Es, por un lado, el gas que va a nuestras hornallas, el que usamos en las garrafas, en calefacción y cocción, es el metano. Pero después se separa otro gas y es el que va a las garrafas, el butano o el propano. Y después está el etano que va a la petroquímica. Todo eso que no es metano le llamamos gas rico y eso se puede separar, tiene mucho valor económico, se puede exportar todas las regiones deficitarias. Con la guerra del Golfo se llegó a exportar hasta a India. El GLP se llama gas licuado de petróleo. Eso era una duda, era razonable si entraba o no entraba. Ahora bien, el petróleo en sí, el petróleo crudo, estaba afuera y el gobierno lo había justificado diciendo no necesita estímulo. ¿Qué ocurrió? A fines del año pasado el petróleo venía en caída, las empresas empezaron a movilizarse para obtener una mayor rentabilidad, hablaron con la provincia de Neuquén, la provincia de Neuquén habló con el Ministerio de Economía y lograron este acceso al RIGI también para la producción. Y decíamos, eso fue por el 20 de febrero. Pocos días después, menos de 10 días después, estalla la guerra y el precio del crudo hace y se va para más de 100. Claro. Y esa producción, ahora, la que no tenga un desarrollo significativo, puede entrar al RIGI. Y es producción que se iba a realizar, que tenía obras de infraestructura que ya estaban en el RIGI, por ejemplo, plantas de tratamiento, oleoductos, gasoductos, que estaban vinculadas. O sea, no voy a hacer una planta para dejarla vacía, o sea, voy a sacar la producción para tratarla ahí o transportarla. Y además porque de por sí son rentables, son proyectos de exportación, capital intensivo, se repagan rápido. Entonces, bueno, es opinable si tenía que entrar o no. Lo cierto es que entró el upstream. ¿Y qué va a ocurrir? Ya lo empezamos a ver. YPF presenta un solo proyecto por $25.000 millones. O sea, el doble de lo que ya está aprobado con todos los otros proyectos. Y atrás de YPF vienen un montón de empresas que operan en Vaca Muerta y que van a empezar a presentar su producción, que ya estaba, tal vez estaba un poco estirada en el tiempo y ahora se acelera y tal vez se incremente el monto, ¿no? Las dos cosas van a pasar. Voy a invertir más y lo voy a invertir más rápido, pero a cambio de entrar en el RIGI y llevarme todos los beneficios fiscales, tributarios, aduaneros y una estabilidad por 30 años. La principal beneficiaria de esto es la provincia de Neuquén, que logra tener inversiones ciertas y cobra regalías por ellas, y además de la actividad que hay. La nación, porque va a haber toda esta inversión concretada, con derechos de exportación al menos por los primeros 3 o 4 años, bueno, y las propias compañías. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Neuquén va a quedar posicionada como número 1 o 2, tal vez debajo de San Juan o Catamarca, según cómo evolucionen los proyectos de cobre. Pero lo que ya se está viendo y se va a consolidar es una idea de un país productivo volcado hacia la cordillera, ¿sí? De lo que era la pampa húmeda, el centro del país. Bueno, ahora va a tener una contraparte cordillerana. Mineral pura. Mineral pura, hidrocarburífero mineral, llamémosle esos dos componentes.
Y el gran debate que viene después de que esto se concrete, ¿no? Es cómo logramos que eso derrame, ¿no? Que eso traccione un desarrollo productivo sustentable. No nos va a salvar Vaca Muerta o el cobre y el litio, pero por lo menos que sean un gran motor primero para ordenar la macroeconomía. Eso ya está pasando, porque estamos viendo la balanza comercial superavitaria, no solo la energética, sino ahora la total, porque además pensemos que vendimos más petróleo a un precio casi duplicado estos últimos meses, y después que queremos vender GNL. Entonces, la energía, y un poco más lejos, pero también la minería le va a dar buenas razones a la macroeconomía para mantenerse estable, pero no sin tal vez generar otros problemas que hoy no vemos, como una excesiva valorización del tipo de cambio que puede perjudicar a otras industrias exportadoras. Y después ver cuánto empleo eso genera, porque si solamente esperamos que el empleo salga de estos sectores, que son bajos, no son intensivos en empleo, sí en capital, pero no en empleo, bueno, no va a reemplazar todos los empleos que vemos que se están destruyendo, las empresas que están cerrando, ¿no? Se habla de 26.000 empresas, 300.000 empleos. Entonces, los recursos naturales por sí solos no van a reemplazar eso que no tracciona otros sectores como comercio, industria, construcción, etcétera, textil. Pero si uno lo aísla como subsector económico, va a funcionar muy bien y va a dar buenas noticias a este gobierno y al que viene. Juan José, te agradecemos enormemente tu tiempo y ha sido muy claro, muy conceptual, muy específico y seguramente en algún otro momento, dada esta circunstancia que vos estás describiendo, te volveremos a molestar y sobre todo para hablar de cómo va a traccionar esto a la economía argentina. Muchas gracias por tu tiempo, Juan José. De nada, quedo a disposición. Un saludo a la audiencia santafesina y nuestro agradecimiento porque tenemos 6 directores técnicos que han salido de ahí y tenemos nuestro mejor jugador del mundo. Así que todos estamos felices por el producto de la tierra santafesina.